Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a estar mostrando principalmente los beneficios que trae Danfoss para maximizar el uso de las grúas en aplicación y otras aplicaciones de elevación. Bien, entonces para esto inicialmente voy a contar con una hora, ¿ok? Que les voy a estar mostrando aquí la presentación. Y vamos a estar, perdón, vamos a estar acá viendo esta parte del contenido, ¿no? Vamos a tener un poco de vista rápida de nuestros productos, eh, oportunidades de aplicaciones. Vamos a ver lo que es un portafolio de Danfoss para la aplicación de grúas, para el segmento de grúas como tal, algunos casos de éxito y también vamos a ver qué es lo que trae de especial la aplicación específica de Crane Control Application. Bien, entonces iniciamos con una vista rápida de Danfoss al segmento. Danfoss en la industria de grúas es una compañía que cuenta con más de 25 años de experiencia en aplicaciones de elevación. Bien, tenemos operación conjunta con algunos fabricantes muy importantes y reconocidos en el segmento de la elevación. Hasta el momento hemos entregado más de 25,000 drives en grúas cada año y 35,000 drives instalados únicamente en grúas tipo torre, ¿eh? Con más de 200 unidades colocadas en grúas de alta potencia y gantries también sobre llantas para este segmento, lo cual nos ratifica como una empresa avalada en el segmento de elevación. Bien, vamos a ver ahora lo que son un poco los tipos de grúas, ¿no? Al final vamos a estar hablando de grúas durante toda esta presentación, durante toda esta hora. Vamos a ver principalmente las grúas que existen en el mercado, una más, una menos, ¿no? Inicialmente están los puentes de grúa, que son principalmente grúas en proceso en manejo de materiales. Están instaladas principalmente en andenes donde estas grúas realizan viajes a lo largo de todo este andén para desplazar el material de un punto A a un punto B. Estos andenes pueden tener varias grúas en serie o en paralelo y principalmente se requiere un nivel de seguridad y control para evitar colisiones entre las mismas. Grúas de mantenimiento son grúas que se usan específicamente para sistemas para realizar mantenimiento, mueven motores, mueven turbinas, mueven equipo que está funcionando, maquinaria pesada que está funcionando en el día a día y se usan únicamente para maniobras de mantenimiento. Bien, gantries sobre rieles. Los gantries son las grúas que demandan la mayor cantidad son capaces de elevar la mayor cantidad de peso, ¿no? Son puentes sumamente robustos y reforzados que permiten desplazar grandes magnitudes de peso. Suelen ser las grúas de mayor tamaño. Luego están el mismo diseño de estos gantries, pero esta vez ahora son sobre llantas y reciben las siglas de RTG. Luego están las famosas grúas de puerto o grúas de contenedores, que son las grúas que desplazan la carga que viene de los barcos atracados a un lado del puerto y ellos simplemente se estiran hasta el contenedor y van vaciando los barcos y luego el proceso para recargarlos nuevamente. ¿Okay? Grúas torre, principalmente utilizados en construcción, de las que tienen la casetita donde va el variador de frecuencia arriba, colocados en la parte superior. Elevadores de construcción, los elevadores de piñón y cremallera. Estos elevadores se consideran dentro del segmento de grúas, principalmente, a pesar que elevan personas, son elevadores que no tienen contrapeso. Entonces, la seguridad de transportar a una persona y no tener un contrapeso, necesitas un control muy específico en el accionamiento. Cuando tú liberas los frenos mecánicos que mantienen
la cabina en su lugar, tienes que tener un control inmediato para empezar a iniciar el movimiento para evitar que la gravedad le gane al motor y puedas tener un descuelgue de la cabina o un deslizamiento de la cabina, que en el peor de los casos, en el mejor de los casos te va a hacer que te deshagas de lo que comiste recientemente, ¿no? Entonces, muy importante y de suma seguridad, principalmente porque se transportan personas. Y bueno, luego están las grúas almeja, que son las que controlan la apertura y cierre de una mandíbula gigante a través de cables. Entonces, también necesitas ahí un protocolo de pasos que deben cumplirse para apertura y cierre de estos dispositivos, ¿ok? Eso es básicamente lo que es, lo que son los tipos de grúa en el mercado hoy día. Ahora, ¿qué es lo que debe tener? Si te pones a pensar, una grúa tiene principalmente más accionamientos mecánicos, más cosas mecánicas que eléctricas. Y sí, es así, las grúas son, su mantenimiento y su cuidado principalmente son por temas mecánicos. Sin embargo, las cosas eléctricas causan muchísimos dolores de cabeza, muchísimos paros no deseados principalmente, que es lo que tenemos que evitar al momento de, sobre todo en las grúas que manejan procesos y las grúas que manejan procesos críticos. ¿Ok? Eh, Básicamente, ¿qué es lo que se necesita hablando en el ambiente de los variadores de frecuencia? ¿Qué es lo que necesitamos saber acerca del control en las grúas? ¿Ok? Principalmente vamos a controlar dos tipos de movimiento, los movimientos horizontales y los movimientos verticales. Los movimientos verticales están capitalizados por completo por los ganchos de las grúas. Son los que principalmente, las grúas pueden tener más de un gancho, pueden tener un gancho principal, pueden tener un gancho auxiliar, que puede ser de la misma capacidad o de una capacidad menor que el gancho principal. Y son las que realizan, por decirlo así, el trabajo más pesado, ¿ok? Uno de los principales dolores de cabeza acá cuando tenemos grúas en temas de mantenimiento mecánico es el cuidado de los cables de las grúas. El cuidado de los cables y de los ganchos, que principalmente los ganchos sufren grietas por exceder el límite de carga. Muchas veces cuando estás moviendo piezas, no sé, piezas de 50, 100 toneladas, no es como que y pesarla. En estos casos lo que se hace es ver las dimensiones que tiene la pieza, qué volumen ocupa, lo multiplicas por su densidad y ahí tienes un peso aproximado, pero si te equivocas en alguno de los cálculos podrías tener una falla de varias veces el peso que pretendes elevar, y los dispositivos que más estarían sufriendo serían estos, el gancho. Una de las cosas que hay que cuidar también, o una de las que más se especifica en algo que vaya a ofrecer una solución para grúas, vendría siendo el control del freno mecánico para este gancho precisamente. El gancho, cuando no está en operación, el motor no está energizado, entonces él se traba mecánicamente con un elemento externo al motor, dependiendo del tipo de grúas. Hay motores que son los llamados motores cónicos, que traen una funcionalidad adicional, que es que el motor se traba cuando se desenergiza. Y cuando tú energizas el motor, el rotor pues se despega y ya está listo para el movimiento. Pero en la gran mayoría de las aplicaciones tenemos al freno mecánico que nos apoya en esta parte. Entonces, sería de vital importancia mantener este freno porque es un elemento principal de seguridad, y que tú puedas reducir el desgaste en él ayuda muchísimo al funcionamiento. ¿Y cómo reduces el desgaste? Pues teniendo una maniobra muy bien afinada o muy bien ajustada. En el momento que tú abres el freno mecánico, pues el motor ya tiene que estar listo para generar movimiento. Entonces, el variador de frecuencia que vaya aquí en el gancho es como que tiene la operación crítica, es como que debe tener la mayor cantidad de funcionalidades en el que menos deberíamos pensar al momento de sacrificar ahí costos o beneficios. Y adicionalmente son los que son de mayor potencia, ¿ok? Luego están los movimientos horizontales, dependiendo del tipo de grúa, ¿ok? Podríamos tener al puente, que es el que hace el viaje más largo
del recorrido. Es el que está más tiempo en operación porque tiene que trasladarse distancias que a veces pueden ser largas. Y es, la mayoría de las veces el puente soporta al carro cuando la grúa tiene más de un movimiento horizontal. Y luego está el carro, que es el movimiento que soporta al gancho, es como el que está directamente soportando al gancho y hace movimientos cortos pero repetitivos. Entonces, no está tanto en funcionamiento como el puente, pero también tiene movimientos repetitivos. ¿Ok? El, posteriormente estaría la corona, que es principalmente las de movimiento horizontal en funcionamiento, en aplicaciones de construcción, en grúas tipo torre. Sería una corona que tiene un movimiento horizontal muy similar al movimiento, lo que haría en este caso el puente, solo que este es de manera giratoria. Y luego tenemos las grúas tipo bandera, que es el homónimo al carro, pero a mucho menor escala, ¿no? Estas grúas tipo boom, lo que tienen es simplemente, más que todo, un polipasto que se desplaza de un lado hacia otro. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos aquí es control en dos tipos de movimientos principales, que es el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Es lo que básicamente define a estas aplicaciones. Pero bueno, allí más adelante vamos a ver lo que sería específicamente el control en cada una de estas cosas. Antes de pasar a ver lo que es específicamente el control de movimiento de grúas, me gustaría mostrar acá un caso de éxito de Danfoss aquí en México, principalmente un usuario final en acería. Eh, lo más resaltante de este caso es que el cliente opta por usar todas nuestras funcionalidades o todas las funcionalidades de esta aplicación de control de grúas que tiene Danfoss, del Crane Control Application, en sus sistemas. Hasta los momentos ya hemos entregado 6 sistemas de grúas. Cuando digo 6 sistemas de grúas, son grúas tipo puente. Eh, entregamos variador de frecuencia en el gancho, en el carro y en el puente también. Las capacidades de las grúas es de 30 hasta 120 toneladas, repartidas más o menos igual, 2, 2 y 2. Hay otra capacidad intermedia que es de 40 toneladas. Pero principalmente para cubrir las necesidades que quería el cliente. El cliente lo primero que necesitaba era un sistema antipenduleo de la carga, porque las de mayor tonelaje iban a transportar acero fundido. Entonces, para hacer los viajes sin tener oscilaciones. Otras son de cargar material hacia camiones externos, entonces necesitan para optimizar y hacer más rápida su operación, que se produzca la menor cantidad de operaciones de oscilaciones posibles. Operación, necesitan seguridad funcional, una planta de acero, para nadie es un secreto que es donde ocurre la mayor cantidad, donde ocurre un número elevado de muertes por accidentes anualmente, entonces vigilar principalmente ese tema de la seguridad, seguridad funcional. El término seguridad funcional se usa para aquellos sistemas que son intrínsecamente seguros, donde la probabilidad de que, a pesar de que haya error humano presente, para eso se contempla la presencia del error humano, aún así no vayan a haber accidentes, estos sistemas tienen que estar certificados. Entonces, estaba en búsqueda de seguridad funcional, operación continua y confiable para sus procesos de alta criticidad cuando manejas un crisol que está lleno de material que modifica su estado con respecto al tiempo y a la temperatura, pues es vital que tú puedas estarlo manipulando constantemente y puedas estarlo desplazando para evitar pérdidas innecesarias. También necesitaban aprovechar la regeneración cuando tienes grúas de alta potencia, pues el movimiento que se opone al de la gravedad, que es bajar la carga con un gancho,
además del peso de la carga, la gravedad está acelerando este peso constantemente. Entonces, esto hace que el motor pase del cuadrante de motor al cuadrante de regeneración. Y aquí, pues, literalmente el motor devuelve energía en lugar de consumirla. Y tú tienes que tener la capacidad de controlar esta energía. En la mayoría de los casos se hace a través de disiparla a través de calor en una resistencia, pero ellos tenían la necesidad de aprovechar y devolverla a la red, aprovechar esta regeneración, devolverla a la red, y con esto se evitaban el uso del resistor de freno, principalmente porque con base en la experiencia de este cliente, eh, lo que ellos reportaban es que suelen tener muchos paros por el tema de los resistores. Los resistores, debido a la operación continua, pues en algún momento falla, y esto es muy común. Esto es muy común que ocurra. Falla el resistor o falla el chopper de freno, el variador de frecuencia, y se queda completamente inutilizado, porque si no puedes frenar, pues vas a estar, no vas a poder operar. Esto ocurre principalmente cuando se hace una selección inadecuada del variador de frecuencia, cosa que se podría evitar también, pero ellos prefirieron prescindir por completo del uso de resistores de frenado. Y bueno, al utilizar los sistemas 100% Danfoss, uno de los beneficios que disfruta el cliente es que en todos sus sistemas de grúa, pues nada más tiene un único modelo de variador de frecuencia. Entonces no necesita un entrenamiento particular para cada sistema, sino que los mantenedores únicamente saben cómo operar un único modelo, y esto ya lo tienen para todos los tamaños de potencia, y para todas las aplicaciones, pues únicamente usaron un único modelo de variador de frecuencia. ¿Ok? Con respecto a los operadores como tal, pues los operadores ni siquiera se enteran que hay un variador de frecuencia instalado, eh, puesto que el desempeño del equipo, ya lo van a ver en las demostraciones, facilita muchísimo la operación y va más allá de todas estas, de estos beneficios que se suelen aportar al uso de variadores de frecuencia, que también los vamos a ver. Bien. Y otra que también les gustó bastante fue que en realidad el uso de variadores de frecuencia, de su software de aplicación, de su software de programación, y de ponerlos en marcha y estar operándolos y dándoles mantenimiento, pues no es para nada compleja, y están bastante complacidos con esta solución que están teniendo. Bien. En cuanto a lo que es el portafolio de productos que Danfoss ofrece, toda una gama bastante amplia de variadores de frecuencia, sistemas de variadores de frecuencia en cualquier potencia, y otra de las funcionalidades que ofrece es que tienes la versatilidad de tener gamas. Si tú tienes una necesidad en baja gama, pues usas modelos de baja gama. Una necesidad en gama alta, pues usas modelos de gama alta, en gama intermedia, y esto se puede ayudar a ajustar precisamente, que se adapte a la necesidad que tú tienes específicamente. La idea de cuando nosotros adquirimos un bien en general es que nosotros paguemos exactamente por lo que estamos utilizando. Entonces, si tienes baja necesidad de aplicación, pues tú eh, optas por un equipo de gama baja. Si necesitas mayor desempeño, pues vas a tener que adquirir un equipo de mayor gama. No solo es el tema de el colocar el producto, el variador de frecuencia, sino también el valor agregado que recibes al utilizar el variador. Uno de los principales eh, valor agregados que ofrece Danfoss principalmente es la selección del variador de frecuencia. Podrían decir, bueno, el variador de frecuencia es tomar la potencia del motor y el variador, y es simplemente allí seleccionarlo. Pues, ¿qué gracia puede haber eso? Pero la mayoría de las causas de daño de freno, chopper de frenado, resistores de freno, freno mecánico, elementos de accionamiento, protecciones en los sistemas, se debe a una selección incorrecta de los elementos que componen el sistema de grúas como tal. Entonces, una ayuda muy importante podría ser contar con un partner que tenga
eh, herramientas, que tenga software, que yo pueda simular una condición previa, ver más o menos cómo podría ser el funcionamiento del equipo. Y además de esto está el manejo de las sobrecargas. La sobrecarga, que es todo aquello que vaya por encima de mi funcionamiento normal. Una de las características que tienen la sobrecarga, la llamada sobrecarga, es que no siempre están presentes, ¿ok? No siempre están presentes, entonces estaría padre que nuestros dispositivos tuvieran la capacidad de que por el mismo precio que pagamos, den una milla extra. Entonces, eso se puede aprovechar mucho mejor al utilizar al hacer una selección correcta de los equipos. Otro de los sistemas es, de las ventajas que tiene esto en la selección, es evitar pagar más por algo que no vas a utilizar. Cuando sobredimensionas un equipo, estás pagando adicionalmente por algo que nunca vas a tener que utilizar, porque bien sea los dispositivos, las protecciones que tiene el sistema, no te van a permitir alcanzar esa capacidad extra que tienes. Está también en torno a esto la filosofía de quienes piensan, sí, pero si sobredimensionas los sistemas, vas a tener una mayor durabilidad. Y nuestra premisa es que los equipos tienen un tiempo de vida útil, ¿ok? Lo ideal es que tú alcances ese tiempo de vida útil, igual de tu aplicación, sin necesidad de invertir más, ¿ok? Entonces, el entorno donde se está instalando la aplicación que tú vayas a utilizar, si es en interiores o exteriores, también afecta la duración del equipo durante el tiempo de vida útil, y es algo que ponemos a tu disposición. Otro de los valores agregados es contar con el expertise en aplicaciones, en ya haber estado en algunos casos donde donde se han presentado ciertas situaciones. No sé qué pasa si hay polvo metálico en el ambiente. Es tener la experiencia de ya haber estado en estas aplicaciones, y eso lo consigues con personal que está dedicado a únicamente trabajar con variadores de frecuencia. Entonces, eso te da que tengas un foco específico en estos equipos. Y nuestro personal, afortunadamente, tiene un profundo conocimiento en nuestros productos, porque es eso, al solo tener drives, pues puedes especializarte muy bien en ellos. ¿Okay? Y otra de las funcionalidades que ofrece Danfoss es que o de los valores que agrega a tu compra, es el soporte durante todo el tiempo de vida útil de la aplicación. ¿Qué significa esto? O sea, Danfoss está atento a los equipos instalados durante todo el tiempo de funcionamiento, con planes de soporte, atención en campo, atención telefónica, y adaptados a las necesidades de tu instalación, ¿ok? No es lo mismo el régimen de mantenimiento de un drive que funciona en una sala 24/7, funciona 8 horas al día, a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, durante 10 meses al año, ¿ok? No es lo mismo el mantenimiento que va a tener este variador con uno que esté en un proceso de producción, de transformación de metales, donde hay polvo metálico en el ambiente. Se están trabajando a temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados en la mayoría del tiempo. Son equipos que dan una operación de 50 semanas al año, prácticamente no paran en todo su tiempo de vida útil. Entonces, el adaptar los planes de mantenimiento y el soporte, cuidado que requiere esto, es algo a lo que Danfoss se dedica desde hace mucho tiempo para maximizar la inversión que ustedes hacen cuando hacen una adquisición. Bien, con base en todo esto, pues ya vamos a mostrarles directamente lo que es la aplicación de control de grúas como tal. Danfoss la llama Crane Control Application. Es una funcionalidad o un software dedicado que posee funcionalidades o beneficios
no más allá de agregar cuestiones adicionales, poner un sistema con un PLC, sino tratar de sacar el máximo de provecho a este dispositivo único como variador de frecuencia que tienes instalado. ¿Okay? Este sistema, pues, ¿en qué se basa Danfoss para todo esto? Ya lo van a ver en cada una de las demostraciones. Simplemente los variadores de frecuencia que ya están en los procesos, ellos tienen que manejar muchas variables, ¿ok? Entre esas variables más de torque, velocidad, el sentido de giro y demás, hacen muchas mediciones para poder llevar a cabo estos controles. Entonces, aprovechar estas funcionalidades que ya están disponibles y hacer ciertos cálculos con ellos para que tú puedas disponer de sacar el mayor provecho en tu aplicación. Una de esas podría ser el control de freno mecánico, ¿ok? Que es un apertura y cierre preciso y en el momento indicado, cuando más lo necesite. Cuando ya el motor esté listo, ya van a ver cómo funciona. ¿Qué pasa? Que si tú cuando vas a iniciar el movimiento, ¿ok? Haces una apertura temprana del freno, el motor podría no estar magnetizado, entonces tendrías un deslizamiento de la carga que es muy peligroso porque incluso podría hacer contacto con el suelo o con otra superficie. Si haces una apertura tardía del freno, pues entonces tú vas a estar desgastando prematuramente el freno y además vas a estar produciendo consumos de corriente innecesarios. Tú podrías decir, sí, pero es durante un tiempo, sí, pero si lo haces prolongadamente, pues vas a tener un nivel de consumo de energía que de verdad no necesitas y además estás desgastando prematuramente tu freno, vas a tener que aplicar mayores mantenimientos, hacer reemplazos con mayor frecuencia, que lo ideal es abres el freno con cero movimiento en el eje, inmediatamente en lo que el freno está liberado, empiezas a mover, pero ya el motor tiene par de torsión, entonces el eje va a estar trabado con magnetización. ¿Bien? Si se hace esto durante mucho tiempo, también, entonces, antes de empezar el movimiento, pues vas a tener un calentamiento excesivo del motor que tampoco es deseado. Entonces, es preciso en arranques y paradas. ¿Bien? Vamos a tener la funcionalidad de captura de carga, muy importante, sobre todo cuando este señor electromecánico falla estando en operación, ¿ok? O estando en reposo, perdón, quise decir. Falla estando en reposo con la carga elevada, falla el freno mecánico que ocurriría. Vamos a ver cómo se comporta. Bien. Otra que es la transición del lazo abierto al lazo cerrado, es algo que va a traer mucho valor, algo que van a ver cómo funciona y es principalmente para tú utilizar al máximo las funcionalidades. Eh, Se recomienda utilizar siempre un elemento de realimentación en el motor del gancho, o sea, un encoder en el gancho, principalmente porque te va a permitir reducir el tamaño del variador de frecuencia que vas a utilizar, te va a permitir hacer una inversión más eficiente, ¿ok? Infortunadamente, lo que nosotros hemos encontrado en el mercado latinoamericano es que la gente tiene algún recelo contra el tema del encoder cuando tú le preguntas al operador o al mantenedor de la grúa, o sea, ¿por qué el encoder te causa problemas? Y dice, mira, lo que pasa es que los encoders son muy delicados, ¿ok? Yo estoy haciéndole mantenimiento al motor, me paro sobre el encoder y después que termino de hacer el mantenimiento, el encoder no funciona. Pues, en primer lugar, el encoder es un elemento de alta precisión, ¿no? No es como para que te le pares encima de él. Y si tú necesitas pararte en el encoder, pues coloca un encoder que soporte esa condición, en un encapsulado a ese encoder que pueda soportar esa carga transversal en su eje de operación. Otra de los comentarios que se escuchan comúnmente, bueno, pues a veces se nos pasa el límite de carrera y el encoder se golpea contra otra grúa y pues ya no funciona. Bueno, sí, es precisamente una forma de mal uso de estos componentes. Entonces, el utilizarlo de la manera adecuada van a tener, y otra de las, va a traer muchos beneficios, y otra de las, eh, digamos, oposiciones que tiene el colocar el encoder o comentarios que se escuchan es que, ¿qué pasa si falla durante la operación? Entonces, son cosas que vamos a estar viendo acá.
También está la funcionalidad de carro, compartición de carro, que es cuando utilizas más de una grúa para elevar una carga. A veces, sobre todo en transformación de materiales, estás uniendo varias piezas de acero de diferentes dimensiones y todas las pudiste operar con tu grúa principal, pero el producto terminado pues tiene una capacidad que no vas a poder elevar con esta misma grúa. Entonces, no necesitas colocar una grúa que te soporte la pieza terminada, puedes en algunos momentos utilizar dos grúas para desplazarlo. Igual podría ser en los temas de mantenimiento, cuando estás dando mantenimiento a los sistemas, pues la grúa de mantenimiento no suele ser de la capacidad de todas las necesidades que tiene, principalmente porque la industria tiene una percepción del mantenimiento como un gasto, cuando el mantenimiento bien enfocado es una inversión para garantizar operación continua. El punto es que cuando tengas estos casos donde un motor, una turbina, una pieza, un repuesto que tú requieras realizar el cambio excede las capacidades de tu grúa, pues tú podrías combinar dos grúas con esta funcionalidad. Tú podrías tener un acople de ellas permanentemente, un acople mecánico, o hacerlo de manera electrónica, como lo vamos a mostrar. Luego están las seguridades las funcionalidades de seguridad, perdón. Limitadores de velocidad en los supervisores de velocidad de manera intrínseca, ¿ok? ¿Qué pasa? Que muchas veces durante la operación dice, lo colocas en límites de velocidades prefijados y pues la producción está premiando. Entonces, cuando se trata de cumplir la meta, lo principal es llegar a ese objetivo, entonces se pueden quebrantar algunas seguridades. Entonces te dicen, no, mira, cambiar la velocidad máxima y que eso opere a máxima velocidad todo el tiempo. Eso no es seguridad intrínseca, ¿ok? Seguridad intrínseca es una combinación de hardware y software, la cual en cualquier situación es una seguridad que no puede ser violada. En el momento que alguien intente violarla, pues se presente un paro del sistema y por ende te evite querer hacer estas maniobras. Otra de las funcionalidades la cual nos ha dado muchísimo acceso a los mercados, sobre todo con fabricantes de equipo original, sistema anti-sway constante, antipenduleo de carga, completamente en lazo abierto. O sea, de muy baja adquisición, contar con de muy bajo costo de adquisición, contar con esta funcionalidad que, si se van a dar cuenta, no es más que aprovechar lo que ya hoy día tiene el variador de frecuencia. ¿Okay? Entonces, sin más, procedo a mostrarle los sistemas. Vamos a empezar inicialmente con el control de freno mecánico. Bien, yo voy a reproducir este video y quiero que ustedes presten atención a los movimientos, ¿no? Principalmente voy a hacerlo en este momento. Se va a activar el movimiento sin ajustar el freno mecánico. Vean que una vez se presiona el botón tarda un poco y luego una vez que se suelta el motor tarda también un poco en detenerse la magnetización y la carga hace una ligera vibración. Posiblemente con esta masa no sea importante o este cable esté dimensionado para esa masa que se está, sobredimensionado, perdón, para esa masa que se está desplazando ahí, pero en situaciones de mayor carga, pues podría representar esa pequeña vibración al final, podría representar una sobrecarga enorme para los cables, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace? El, el, la, o conseguir este tiempo adecuado para que yo no esté invirtiendo mucho tiempo en arranque y paro, lo cual me va a permitir hacer menos ciclos por unidad de tiempo, y que tampoco yo vaya a tener un deslizamiento de carga o un accidente por no haber ajustado correctamente el freno, o un desgaste prematuro o un consumo excesivo de energía, pues es algo que hace el equipo automáticamente. Ustedes solo corren la función de ajuste de freno mecánico, ¿ok? Es correr esta funcionalidad y
una vez quede ajustado, fíjense ahora el movimiento. Es una rutina que se corre una sola vez. Cuando ya está todo programado, ustedes simplemente corren la rutina, ya están ajustados. Los tiempos de abertura y cierre. Si se dan cuenta, al inicio del arranque, una vez esta persona presiona el botón, es mucho más rápida. Y una vez que se realiza la liberación del freno, pues el movimiento de la carga es prácticamente inapreciable, ¿ok? Entonces tú tendrías ahí un movimiento mucho más suave de el control de freno mecánico en estos casos, ¿ok? Aquí está el procedimiento para el ajuste. Lo que haces es programar la rutina, la activas y él empieza a elevar la carga. Normalmente ahí abrió, cierra el freno, lo magnetiza. Si se fijan, el operador nunca quita el dedo del botón de arranque porque se está corriendo la rutina de ajuste del freno mecánico. ¿Ok? Entonces ahí empieza a ver el movimiento, se abrió el freno, él cierra el freno e intenta mover el eje para saber exactamente los tiempos en el que cierra y abre el freno mecánico. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hace? Por el consumo de corriente del motor. O sea, si tú estás teniendo un consumo elevado, es porque estás trabajando contra el freno. ¿Bien? Luego tenemos esta funcionalidad de el catch dropping load. En este momento la funcionalidad de captura de la carga está apagada. ¿Okay? Entonces, aquí está el operador, tiene un interruptor. ¿Qué va a hacer? Él va a interrumpir el flujo de corriente del freno mecánico. ¿Ok? Entonces, en este momento el freno mecánico se quedaría sin magnetización y después hay que capturarlo, ¿no? Porque para prevenir un golpe con el piso. Entonces, aquí lo habilita, se desliza la carga y él mismo lo vuelve a cerrar para capturar el freno. Creo que se ve muy bien qué hubiese ocurrido si él no hubiese cerrado eh, si el freno definitivamente hubiese fallado, ¿ok? Cuando eso estamos en reposo completamente, ¿sí? Entonces, con monitores del freno mecánico, la aplicación monitoriza el freno mecánico constantemente, ¿ok? Entonces, ocurre lo mismo y se captura la carga, no llega a deslizarse. No sé si se habrá apreciado, pero lo voy a volver a colocar, ¿ok? El ejemplo. Bien, ahí hay deslizamiento inicial y el variador toma el control. Eso no es freno mecánico, eso es el motor como tal tomando el control del deslizamiento del freno, ¿ok? Para esta funcionalidad se necesita, por eso que se necesita una realimentación en el motor del gancho. Entonces el motor del encoder tiene encoder y él lo que detecta es un movimiento que no se esperaba en el eje del motor, entonces magnetiza el motor por completo y captura la carga. Bien, afortunadamente los la mayoría de los motores que se usan en el mercado tienen un nivel de torque máximo bastante elevado, que a veces es 2 veces el torque nominal. De esto dispone el variador de frecuencia para hacer la captura. Si tú no tuvieses un variador, no hay forma de que tú pudieras capturarlo con la energía de la red, de la forma de onda alterna sonidad específica, no habría forma que tú puedas capturar hacer una funcionalidad de este tipo. ¿Bien? Entonces, está constantemente monitorizando el supervisor del freno mecánico. En el momento en que falla algo, él detecta el corrimiento de la carga y la captura en un momento determinado. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es el tandem hoist o compartición de grúas. Se está elevando una pieza que excede las capacidades de grúa.
excede las capacidades de una sola grúa, entonces se combinan. Bien, hoy día estas maniobras se hacen en conjunto, o sea, dos operadores utilizan trabajan sincronizados para mantener la pieza nivelada, mantener el descenso, mantener la velocidad que esto se hace, y es una maniobra sumamente complicada que la realizan operadores con mucha experiencia en, en- en este método de manejo de materiales, ¿ok? Sin embargo, aquí vemos donde solo se está usando, oh, perdón, el día siguiente sin querer, donde se está utilizando un solo control en la operación. El otro está aquí colgado, no se está utilizando. Bien. Y con un único control, el sistema está operando los dos motores. ¿Ok? Esto se hace, y no solo esto, sino que una vez tú ya termines de hacer este movimiento, pues, ¿qué resulta? Quita por completo con simplemente un selector que se cambia de posición, pues volvemos a la operación normal y cada gancho termina independiente. No es necesario un acople mecánico entre los motores, entre los puentes, un cardán o algo por el estilo. Es simplemente con electrónica, con control de movimiento tú haces esta funcionalidad. ¿Ok? Otra de los dolores de cabeza en el tema de las grúas es cuando se desenrolla el gancho, ¿ok? Bien sea porque el operador se descuidó y se vio bajando, no se ve en la posición donde está la cabina, o el operador no se ve cuando la grúa toca tierra, o el auxiliar no le avisa a tiempo. Fíjense qué es lo que ocurriría. Este es el operador, presiona el botón, ¿ok? Y una vez toca, pues se sigue desenrollando. Aquí no se ve el mayor tema, pero arriba en el carrete se superponen los cables de acero de un grosor significativo, en los cuales se superponen unos con otros, y tendrías que hacer una maniobra allí para desenredarlos antes de volver a operar. Corres el riesgo de que los cables se maltraten, de que uno se puedan friccionar entre ellos y se puedan romper. Entonces, es una funcionalidad la cual estaría aquí. Fíjense que el operador mantiene el dedo dentro del accionamiento. Una vez llega a tierra, se apaga. El operador sigue presionando y después lo quita, pero en lo que él detecta la transición de la carga, pues para evitar desenrollar el cable. Okay, algo sumamente simple. Lo importante es que todas estas cosas están embebidas dentro del variador de frecuencia, y tú no necesitas invertir en elementos externos para conseguir esta funcionalidad. Ya estarían allí colocadas. Luego está otro bastante común, el momento en que resulta pues que en el izaje el gancho se bajó demasiado antes del izaje, y pues queda un poco descolgado con respecto a lo que se requiere, y se inicia el movimiento de subida, ¿ok? Entonces aquí pues el cable se tensiona debido a la transición eh, de masas, ¿no? No estás elevando el gancho completo, que es una masa muy pequeña, y el cable, y después pasas a elevar la carga completa. Esto tensa bruscamente el gancho. Un efecto similar lo podemos ver cuando intentamos alar un carro con otro a través de una cuerda o de una cinta, que la cuerda se elonga. Entonces el carro que remolca tiene que acelerar, pero entonces se va a sentir un impacto muy fuerte cuando el cable se tensione. Es un efecto similar que ocurre en estos, en estas ocasiones, y no es más que hacerlo de manera paulatina, ¿ok? Vas elevando, reduces la velocidad, elevas, y una vez elevas, pues una vez ya tengas la carga suspendida, pues vuelves a incrementar la velocidad nuevamente, y evitas un desgaste prematuro en los cables, tensionamientos innecesarios,
y no es necesario hacer una inversión adicional por esto, ¿ok? Esta es una funcionalidad que aplica bastante a los soldadores. A los soldadores esto es una funcionalidad a la cual les encanta porque por algún motivo ellos toman la grúa para posicionar sus piezas, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto de carga flotante? Vamos a ver, perdón, voy a ir al diapositivo anterior que perdí el video. Bien, carga flotante, vean el dedo del operador, ¿ok? Y vean la posición de la carga. En este momento el operador está elevando, suelta, intenta elevar, suelta, eleva, hace accionamientos continuos, los cuales no se ven reflejados en la carga, pues la carga tiene que, los sistemas convencionales es que tú tendrías que, antes de, una vez cierras el freno mecánico, cesa la magnetización del motor, entonces cuando vas a rearrancar, tú tendrías que premagnetizar nuevamente el motor y en un motor de inducción esto toma tiempo, la magnetización, y toma más tiempo a medida que el motor es más de mayor potencia, ¿ok? Con el control de flotamiento de carga o gravedad cero también le dicen, pues tú a medida que vas operando, fíjense cómo él se desplaza los milímetros dependiendo del dedo, de los accionamientos que realice el. Bien. Y otra funcionalidad que es bastante interesante que tiene la aplicación de elevación es la estimación de carga, ¿ok? Sin ningún elemento adicional, pues este es el panel del variador, está conectado directamente a este variador que está aquí atrás, ¿ok? Tú vas a tener una estimación del peso de la carga que estás elevando, ¿eh? Muy importante, esa funcionalidad te va a servir a ti para saber que no estás excediendo con la pieza que estás elevando, no estás excediendo los límites de tus elementos, no tanto de la grúa, sino de los elementos que la componen, el gancho, el cable, que son quienes más sufren con esto, y es donde se ven las principales causas de intervención o mantenimiento de estas grúas por daño en estos elementos, torsiones en los ganchos, algunos se agrietan también debido al exceso de carga que se produce. Entonces, sin que tú tengas una inversión adicional en una celda de carga o en un elemento de medición, ya con lo que adquiriste de variador de frecuencia, pues te da una estimación de la carga. ¿Ok? Otra de las funcionalidades está aquí, transición del lazo abierto a lazo cerrado. ¿Qué significa eso? Bien, uno de los principales temores es que cuando estoy usando encoder, ¿qué pasa si cuando estoy operando, cuando estoy en la operación, pues el encoder deja de funcionar? Entonces, aquí vamos a ver, ahí se apaga, esto es un interruptor que está apagando el encoder, el variador continúa operando, ¿ok? No con las mismas funcionalidades, es muy importante destacarlo, no va a alcanzar los mismos tiempos de reacción ni las mismas velocidades que tenías anteriormente, pero te sirve para continuar tu maniobra, ¿ok? Sin necesidad de que la carga, carga quede suspendida o que con esta carga suspendida pues tengas que desplazarte, hacer un reemplazo o alguna modificación en la parametrización del variador de frecuencias, algo, una transferencia que hace inmediatamente el variador y te permite completar el funcionamiento, llevarlo a carga y después tomar las precauciones, ¿ok? O los correctivos necesarios para operar esto nuevamente. Entonces, sabes que estás protegido ante estas situaciones, no es algo que te vaya a futuro a causar un paro no deseado por un elemento tan simple como un encoder. ¿Okay? Aquí vemos un poco la gráfica, está el movimiento, vean la magnetización del motor. El rojo es la corriente, entonces magnetiza por muy poco tiempo mientras está en lazo cerrado, porque ya conoce cuánto es el torque específico, hace la operación, y aquí se abre la transferencia. Entonces, ahora las magnetizaciones de cierre y apertura de freno pues van a durar más porque está en lazo abierto.
pero una vez normalizas el funcionamiento del encoder, estos vuelven nuevamente a lazo cerrado y todo regresa a la normalidad y puedes optimizar o hacer uso eficiente de tu sistema, ¿ok? También quiero mostrarle acá la funcionalidad de anti-sway, es un ejemplo que tenemos aquí. Este sistema no tiene anti-sway, este de acá atrás tiene anti-sway activado, ¿ok? Se realiza el mismo viaje con ambos puentes. Están usando dos puentes, en lo que termina el movimiento, este tiene oscilación, este no tiene oscilación en absoluto. Fíjense que están haciendo exactamente el mismo viaje y el mismo tiempo, ¿ok? Pero uno presenta oscilaciones y el otro no. A esta funcionalidad de anti-sway es algo que puedes activar o desactivar con simplemente una entrada digital. La pones activas, haces uso de anti-sway, la desactivas si no quieres hacer uso de anti-sway. Bien, entonces, si te pones a ver, el viaje duró lo mismo, no afecta la duración del viaje por tener esta funcionalidad, que es uno de los mitos que tiene hoy día el mercado, ¿no? Es que si voy a utilizar compensación de anti-sway, pues los viajes van a ser mucho más lentos. Y si estás moviendo una carga, pues ya puedes, esta ya podrías maniobrarla, ¿no? Esta tendrías que esperar a que se detenga. Lo que se suele hacer principalmente es anclar las cargas, o sea, se le pone una línea en dos ejes para que externamente se pueda eliminar la oscilación. Esto es una maniobra sumamente peligrosa porque son operadores quienes están arriesgando su integridad para hacer este tipo de maniobras, mientras que aquí sería una funcionalidad que ya tendrías directamente disponible. Y posteriormente están las funcionalidades de seguridad, que son acerca del STO, que es el Safe Torque Off, es una manera intrínseca muy segura de que el motor ya no tenga, asegurarte de que el motor ya no tenga energía al momento de apagarlo, sobre todo para intervenciones de mantenimiento. ¿Qué pasa? Esta es una funcionalidad que tiene un riesgo en elevación de carga, porque ¿qué pasa si accidentalmente se activara mientras estás manipulando una carga? STO es dejar al motor sin energía, entonces te quedarías por completo sin control. Entonces, por eso es que se une a otras funcionalidades alternativas de que paradas de seguridad, la Safe Stop 1 y la Safe Stop 2. Bien. El supervisor del freno mecánico, saber cuándo el freno está constantemente activado. ¿Okay? Limitadores de velocidad, estos son de parada y estas son de velocidad, funciones de velocidad. Entonces, un límite superior, un rango de velocidad y un máximo nivel absoluto de velocidad. Son limitadores. Una de las funcionalidades muy padres, aquí tenemos el software Pack on Safe, es tú no accedes a estas funcionalidades de seguridad a través de los parámetros, sino que lo haces a través de un software dedicado para seguridad. Eso te permite que tiene acceso, podría ser algún supervisor en el proceso, y queda registrado quién hace los cambios. Entonces, si alguien accede y realiza un cambio de maniobra, en primer lugar, a través del panel no va a poder hacerlo porque no tiene acceso a los parámetros. Se hace a través del software, se configura, se guarda, se quema en la memoria del variador, así queda configurado. Por más que lo apaguemos y lo volvemos a encender, no va a perder esta funcionalidad que haya disponible. Bien, además de esto están las herramientas que están disponibles de manera gratuita y ustedes la pueden descargar, no hay licencias adicionales para cuando necesitamos almacenar la parametrización de nuestros variadores y además de esto, realizar monitorización de los mismos. Si yo quiero levantar una gráfica del variador, estas que les mostré de arranque y paro de los equipos, no estarían sometidas a adquisición de alguna licencia. Lo pueden hacer la prueba en este momento, descargarlo y van a tener acceso a estos sistemas. Bien. Bueno, señores, por mi parte es lo que venía a mostrarles acerca de la eh, aplicación de control de grúas que tiene Danfoss y la manera en cómo podemos maximizar los beneficios en control de grúas y en operación de grúas en nuestros sistemas con el uso
de los variadores de frecuencia Danfoss. Entonces, los invito actualmente a, ahora voy a pasar a la ronda de lectura de preguntas. Rosy, por favor, si me puedes hacer llegar las preguntas. Listo, Sam, ya las tienes en tu rubro de questions, ya están asignadas las preguntas para que puedas darles lectura. Y vamos a dejarles también a la audiencia en el chat el link para que puedan tener acceso a la audiencia a las aplicaciones que acabas de mencionar. Ok, perfecto. Bien, hay bastantes preguntas. Bien, aquí tenemos Martín Pérez. Pregunta, ¿qué familia de drives está usando Danfoss para RTG y grúas Pórtico? Mira, principalmente, sobre todo grúas de altísima potencia como esta y de gran magnitud. Actualmente la serie NXP es la que cuenta con el 100% de todas estas funcionalidades que acabamos de ver en esta presentación. ¿Ok? Además que alcanzan los rangos más altos de potencia. Podemos alcanzar hasta el momento 4.5 megawatts de potencia en baja tensión en configuraciones de drives de sincronización de módulos de potencia para incrementar la capacidad máxima. ¿Bien? Luego tengo una pregunta de el señor Pedro Cisternas. De la experiencia previa conozco los sistemas anti-sway, uno del sistema eléctrico, señal entre la carga y el trolley. Ahí el sistema de control lo realiza y la más efectiva que conozcas en grúas STS es mecánico. Las poleas Head Block, este sistema cómo lo hace. Bien, sí, hay incluso sistemas electrónicos, incluso de control, que son de muchísima más sofisticación de esto. Lo que hace nuestro sistema anti-sway es, conociendo la longitud a la cual se encuentra la carga, o sea, la longitud de la cuerda, lo que hace es modificar el patrón de aceleración para compensar las oscilaciones con el movimiento del carro o del puente. Solamente los movimientos horizontales usan anti-sway. Entonces, lo que hace es cambiar el patrón de aceleración y las tramas de velocidad. Al final tienes un viaje que va a durar exactamente lo mismo, pero él va cambiando, el sistema va cambiando constantemente el patrón de aceleración para contrarrestar las oscilaciones que haga la carga debido a los cambios de posición con respecto al tiempo, debido a los cambios en la velocidad, es lo que precisamente origina la oscilación. Tiene una masa enorme que está acelerando en un sentido, después cesa la aceleración, la inercia de la masa la va a continuar en el mismo movimiento. Pero si tú mueves el carro en la misma medida que se está moviendo esta masa, externamente resulta en que no tienes oscilaciones con respecto a un observador fijo. ¿Ok? Sí, aquí hacen una pregunta acerca de la aplicación, el caso de éxito en Socero, el señor Martín Pérez también. ¿Dónde está ubicado el sistema con el drive? El sistema de regenerativo es parte del drive. Se utilizaron drives regenerativos para estos sistemas. Un drive comúnmente está conformado por tres partes, ¿no? Una entrada, una parte media y una salida. En la entrada tú tienes un circuito rectificador que toma la tensión alterna y la convierte en continua. Luego tienes un circuito intermedio que se encarga de normalizar esta señal y después un inversor que convierte la energía continua en alterna. Pues si tú a este sistema, en lugar de ponerle un puente rectificador, le colocas otro inversor, pues puedes conducir tensión en ambos sentidos. Solo que el de la entrada conmuta a una frecuencia fija, que es la frecuencia de la red. Entonces, aquí el sistema está embebido dentro del variador de frecuencia, el sistema regenerativo, ¿ok? No es un gabinete aparte, es parte del variador de frecuencia que se entrega. La aplicación es independiente de Konecranes, sí, la aplicación es de NXP, ¿ok?
Bien, Martín nuevamente pregunta, como integradores de Danfoss. Martín, sí, por favor ponte en contacto con tu ingeniero de cuentas. Esta aplicación está disponible, es adicional al Drive estándar, porque si tienes un Drive estándar no deberías por qué pagar anti-sway, pero sí, es una aplicación adicional que se activa incluso si el variador ya está instalado, si tú tienes un NXP que está instalado y quieres que cuente con anti-sway, contacta a tu ingeniero de ventas para que él pueda asesorarte a través de esto, ¿ok? De todas maneras, si ya estás ahí en contacto, puedes enviarme un correo y con mucho gusto lo llevamos a cabo, ¿ok? Ok. El señor Sebastián Alarcón pregunta qué herramientas o software de selección tiene Danfoss asignados. Bien, principalmente tenemos una herramienta que se llama Bacon Select. Bacon Select es una herramienta a través de la web que tú puedes utilizar para simular situaciones. Además de esto tenemos el Energy Box, ¿ok? Y el MST31, que es un software de armónicos. Entonces, estos software te pueden ayudar a presentar condiciones preestablecidas y que puedas simular un evento sin que tengas la presencia de drives, realmente. O sea, puedes representar una simulación con datos, entonces aquí te va a arrojar unos resultados de cómo va a ser el comportamiento armónico para la parte de MS31, cómo va a ser la parte de consumo energético para la parte de Energy Box y cómo va a ser el comportamiento de el variador de frecuencia entre las sobrecargas en el tema de Bacon Select. ¿Okay? Para tener aquí acceso a Bacon Select, tienes que ponerte en contacto con nuestro personal asesor de ventas eh, para que puedas tener el acceso a esto. Bien. Luego, ok. El señor Víctor Manuel Vadillo Santamaría pregunta, la vida útil promedio de un variador de frecuencia que está sometido a contaminación de partículas de hierro. Bien, mira, el principal enemigo de los semiconductores y la parte electrónica principalmente es la polución y la temperatura. Entonces, el tiempo de vida útil es el que tú quieras disfrutar. Me explico. Si tú quieres que este variador dure el tiempo necesario, o sea, el de su tiempo de operación preestablecido, pues tienes que aislarlo de estos entornos. A veces contar con grados de protección de IP superiores ya de fábrica ayuda a que tú cuentes con barniz en nivel 13.3 de fábrica, ayuda mucho más también y el contacto directo entre System Integrator y fabricante de variadores de frecuencias, en este caso, ayudan a maximizar enormemente las posibilidades de incrementar el tiempo de vida útil de los dispositivos. Entonces, la idea es que duren lo que tengan que durar. ¿Bien? Tener un equipo expuesto a unas condiciones que lo afecten es una selección inadecuada. Tú podrías estar reemplazando variadores constantemente, pero también al colocar las protecciones necesarias puedes este, disponer para evitar que se deteriore prematuramente los variadores de frecuencia. ¿Okay? El señor José Jiménez. Ok, acerca de tener la capacidad de simular sistemas. Sí, ya lo comenté en una pregunta, en una respuesta anterior. Eh, es software de simulación, se simulan las condiciones en las que va a trabajar el motor, la potencia del motor, la corriente nominal del motor, las capacidades de la carga, cuánto va a estar en sobrecarga el variador de frecuencia durante el tiempo de vida útil o qué pasa, o sea, qué le va a pasar al variador si yo lo someto a un régimen de sobrecarga que sea diferente al que está diseñado. Danfoss estandariza la sobrecarga como un valor que podría ser alto o normal. Alto es 150% de sobrecarga por un minuto cada 10 minutos
Y la sobrecarga normal sería 110% de potencia extra por 1 minuto cada 10 minutos también. Todo esto mientras la temperatura ambiente sea menor a 40 grados centígrados. Ok, pero ¿qué pasa si yo no tengo temperatura ambiente de menor a 40 grados centígrados? ¿Qué pasa si mi sobrecarga es de 165%, pero no es por 1 minuto? Entonces, estas condiciones que se salen de la regla o de lo escrito, pues los puedes simular en estas herramientas como Bacon Select. ¿Sí? José, te recomiendo ponte en contacto con tu proveedor para que él te dé acceso a estas funcionalidades. Bien. Wilmar Mejías pregunta. Bien, ¿qué cable se requiere para evitar armónicos? Wilmar, los armónicos están presentes en el variador de frecuencia per se. Bien, si quieres evitar sobrepasar algunos niveles de armónicos, pues puedes aplicar filtros a la entrada del variador de frecuencia. Y los filtros son muy variables, depende del nivel de armónicos que tú desees alcanzar o que tú te puedas permitir para tu red. Pero variando los cables, no vas a reducir la cantidad de armónicos, lo que puedes hacer es hacer los cables invulnerables a los armónicos que estén presentes. Entonces, no necesitas sobredimensionar, ponte en contacto con tu proveedor Danfoss, tu ingeniero de ventas, tu distribuidor, y para mostrarte la forma es otro, podríamos hablar otra hora más acerca de armónicos, pero hay soluciones, ¿ok? Dependiendo del nivel que tú quieras alcanzar, soluciones activas, soluciones pasivas, soluciones únicas para cada variador o soluciones para un grupo de variadores como tal, ¿ok? Señor Pedro Rondón. Señor Pedro Rondón desde Perú, el control de freno mecánico lo realiza con respecto a los movimientos del eje del motor. Trabaja tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Por supuesto, el lazo cerrado va a trabajar muchísimo mejor. El control de freno mecánico lo que hace es, primero, cuando tú lo estás ajustando, él lo que hace es validar cuánto demora el freno en cerrar. ¿Okay? Una vez que tú emites la señal de cierre de freno, cuando efectivamente el rotor está bloqueado. ¿Para qué? Para saber hasta qué puntos yo voy a controlar o yo voy a ejercer control sobre el motor y a qué velocidad tengo que empezar a cerrar el freno de motor, de manera que cuando yo llegue a 0 Hz, pues el freno ahí entre y entregarle la carga al freno mecánico directamente. Entonces, el variador usa las señales internas del motor, los consumos de corriente, la estimación de par de torsión y la estimación de deslizamiento para saber en qué estado está el freno actualmente para el momento de la configuración. Ahora, en lazo cerrado, él usa directamente el movimiento del eje del motor, que lo puede conocer a través del encoder. Entonces, él sabe cuándo efectivamente se detuvo el eje del motor, cuándo entró el freno mecánico, y él sabe cuándo emite los comandos. O sea, el borrador de frecuencia, el software, es quien emite las señales de apertura y cierre de los frenos. Entonces, tiene control, tiene una salida, un relé que activa y desactiva el accionamiento del freno mecánico como tal. Martín. Rosy, no sé si tengamos premios a las más preguntas, pero creo que Martín debería llevarse una. ¿Cómo hace el torque share control con 2 drive independientes, con 2 motores enfrentados en un único eje? Bien, hay diferentes formas, ¿ok? Martín, tú puedes tener para compartir el control del motor, pueden haber 2 capacidades. 2 motores independientes que están unidos a un eje rígido, ¿ok? O un eje flexible. O puedes tener 2 variadores de frecuencia que controlen un único motor. ¿Bien? Entonces los casos son distintos. Cuando es el primer caso, donde tienes 2 variadores de frecuencia con 2 motores que están unidos a un único eje rígido, pues uno de los variadores toma el control del inversor del otro variador, ¿ok? Y opera como un único sistema, pero aquí tienes que tener una particularidad, que las cargas en los ejes pueden variar, entonces el sistema es un modelo matemático para cuando son 2 motores diferentes,
y otro modelo matemático completamente distinto cuando dos variadores de frecuencia están a un único motor. Cuando están a un único motor, el variador maestro también toma control del circuito inversor del otro variador, del seguidor, y lo opera como si fuese uno solo. A la final es un solo motor, el eje, las variaciones en la carga van a ser exactamente la misma, entonces él lo toma automáticamente. ¿Cuál es más complejo de hacer cuando tienes dos motores acoplados a un solo eje flexible? El variador lo que hace es, tiene que haber un enlace de comunicaciones a través de fibra óptica entre ambos variadores de frecuencia y se están enviando información constantemente de cuál es la referencia de torque que tiene cada uno de ellos. Entonces el maestro recibe las referencias de torque que tiene el seguidor y las compensa él. Él solo opera el otro y compensa las que él puede controlar. Mira, más allá del... aquí pregunta el señor Sebastián Alarcón. ¿En qué parámetro del NXP se realiza el ajuste de freno mecánico? Mira, hay un grupo de parámetros que es exclusivo para control de freno mecánico y luego encuentras un submenú que es si estás trabajando en lazo abierto o si estás trabajando en lazo cerrado. Si estás trabajando en lazo abierto, ninguno de los parámetros de lazo cerrado van a tener efecto sobre, esta configuración, y si estás trabajando, el variador está en lazo cerrado, pues es a la inversa. Ninguno de los parámetros del lazo abierto va a tener efecto sobre el control. Ahora, ¿en qué parámetros se ajusta? Tienes que contar, o sea, tu variador en XP tiene que contar con la Crane Control Application para poder tener acceso a estos parámetros. No todas las aplicaciones de NXP tienen control de freno mecánico, entonces lo que te recomiendo, ponte en contacto con soporte de Danfoss y con mucho gusto te asesoramos en esto, validamos que tengas la aplicación correcta y hacemos el ajuste de tu freno mecánico. Segunda pregunta del señor Sebastián Alarcón. Ok, ya le respondí esta pregunta del señor Sebastián Alarcón, el Shaft Synchronization. Sí, los variadores comparten información entre ellos a través de un enlace de fibra óptica que la hace inmune al ruido y además es una comunicación de muy alta velocidad. Entonces, en este caso, el maestro compensa cualquier variación de par que tenga el seguidor. Ok. El señor Martín Pérez Uribe pregunta nuevamente, ¿cómo calcula el variador de frecuencia el peso en el load estimation? Bien, el peso lo calcula conforme al par de torsión que se está desempeñando en ese momento, que necesita el motor para elevarlo, ¿ok? Y hay que, por supuesto, colocar variaciones de longitud del recorrido, los diámetros que va a tener el carro, el diámetro máximo, el diámetro mínimo, dependiendo hay parámetros que tienes que presetear para tener esto ajustado, ¿ok? El señor Sebastián Alarcón pregunta, ¿qué versión de firmware de Crane Control Application trae todas las funciones? Bien, hay dos básicamente. Una, que es la que compras estándar, o viene con el variador de frecuencia cuando lo solicitas, que es cuando tienes que solicitarlo con Crane Control Application, por supuesto. Si ya tienes el variador, también se le puede cargar la aplicación de Crane Control Application. Esta viene con todas las funcionalidades excepto anti-sway, ¿ok? Y para disponer de anti-sway, puedes solicitar el variador de frecuencia con anti-sway o una vez si ya tienes el variador de frecuencia, pues se le coloca la Crane Control Application y además se activa la licencia de anti-sway que adquieres por separado. Bien. La versión, te recomiendo siempre usar la última versión disponible, ¿ok? Han habido mucho cambio desde que salió esta versión, entonces hay algunas que no traen load estimation, hay otras que no traen shaft sharing, shaft synchronization, perdón. Entonces, te recomiendo que uses la última. Bien. Señor Diego Armando, perdón, creo que me salté una pregunta. Sí. Orangel Miguel Moreno Márquez. Sí, el manual de Crane Control Application tiene todas
todas las configuraciones para todas estas funcionalidades, incluso la de anti-sway. ¿Ok? Ponte en contacto con una persona, un ingeniero de ventas de Danfoss, y te va a dar acceso a el manual de Crane Control Application. ¿Ok? El señor José Jiménez, ¿qué modelos de VLT son apropiados para estas aplicaciones? Bien, mira, el que posee todas estas funcionalidades es Vacom NXP. Sin embargo, Vacom 20 también tiene control de freno mecánico, entonces puede aplicar para funcionalidad de grúas. VLT MIDI Drive también tiene una rutina para control de grúas. VLT Automation Drive tiene un control de elevación excelente en lazo cerrado, cual podemos disponer sin ningún problema y trabaja súper bien. Sin embargo, ninguno es tan fácil como la del NXP. Entonces, a la final, para control de grúas, puedes usar también Vacom 20, VLT MIDI Drive y VLT Automation Drive. Principalmente te recomiendo estas. Puedes utilizar VLT Micro Drive también. Es un equipo de sobrepar alto que, si lo seleccionas bien, te puede servir para torque. Sin embargo, vas a invertir bastante tiempo en alcanzar el ajuste óptimo de control de freno mecánico. Entonces, si no eres experto en tema de programación, no te recomiendo mucho usar VLT Microdrive. Yo he visto casos donde se haya utilizado Microdrive para control de freno mecánico. Otra importante validación de VLT Microdrive: las potencias más pequeñitas no traen brake chopper, entonces no puedes manejar el regenerativo. Tenlo en cuenta también. Bien, el señor Diego Armando Rubio García. Sí, puedes limitar el variador al nivel de corriente máxima que tú necesites, desde la mínima hasta el nivel de sobrecarga. Tú lo puedes elegir, lo puedes limitar en esta función, y el variador lo que va a hacer es que si él se encuentra con este límite, pues no sigue aumentando la velocidad. Si tú le colocas una carga que excede este nivel de límite, pues él simplemente no la levanta, pues se queda allí mostrando de que alcanzó su límite de carga. El señor Emerson Astudillo. Mira, el FC302 junto con Vacom NXP es de los drives de mejor desempeño, ¿ok? Sin embargo, todos nuestros equipos son sumamente robustos, ¿ok? Ahora, si tú quieres tener disponibilidad para ambientes agresivos, pues FC302 está disponible en IP66 con tarjetas barnizadas. Vacom NXP únicamente llega hasta IP54, puedes meterlo dentro de un tablero para incrementar su nivel de robustez, pero cualquier drive de la gama, en cuanto a funcionalidad de operación, número de ciclos que te pueda dar, es muy similar entre todas. Lo que se sacrifica, lo que Danfoss sacrifica entre sus series de productos es la funcionalidad principalmente, y la capacidad de configurarlo y adaptarlo específicamente a su funcionalidad, a su aplicación. Lo que yo te preguntaría aquí, Emerson, es qué nivel de robustez es el que quieres alcanzar, y ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te asesoramos en esa parte. Dependiendo del nivel de robustez que desees alcanzar, cuál es el equipo que quieras utilizar o que deberías utilizar. Pero FC302 es el tope de gama. Bien, el señor Eduardo Giovanni González. Sí, en caso de que tú pierdas el encoder, tú puedes muy bien guardar la configuración en otro grupo de parámetros del equipo en lazo abierto. El tema es siempre y cuando hayas hecho la selección del variador para trabajar en lazo abierto. ¿Bien? Incluso cuando trabajas en lazo abierto, tú podrías tener a veces un variador hasta 20% más grande de lo que necesitarías, uno en lazo cerrado. Entonces, si tú tomaste esto en cuenta al momento de la selección, lo puedes trabajar sin ningún problema durante el resto de su vida en lazo abierto. Los equipos pueden funcionar. Perderías muchas funcionalidades, como esta funcionalidad que captura la carga en el momento en que se abre el freno mecánico, la perderías por completo. Tendrías que hacer control en freno mecánico, pero bueno, esto ya lo podrías tener preparado en lazo abierto. Y la seguridad funcional la perderías por completo. No puedes tener seguridad funcional si no tienes encoder.
Bien, el señor Héctor Mera pregunta, ¿las funcionalidades de los límites de velocidad funcionan con las...? Sí, lo acabo de mencionar, las funcionalidades del límite de velocidad solo funcionan en lazo cerrado. El lazo abierto no se recomienda para grúas porque las paradas de seguridad inhabilitan el circuito inversor. Entonces, si tú no tienes control del freno o no sabes qué está haciendo el eje del motor cuando desmagnetizas el inversor, puede ser peligroso. Entonces, no se recomienda, no entra dentro de la categoría de seguridad funcional si no tienes el lazo cerrado. No cumple la norma. ¿Okay? Señor Leonardo Espinosa. El señor pregunta que si cada funcionalidad es una licencia adicional al comprar el equipo. No, la licencia principalmente es para anti-sway y las funcionalidades ya vienen por defecto en la aplicación de elevación, ¿ok? Si tú ya tienes el drive y no tienes aplicación de elevación, pues puedes contactar a un partner de servicio o a Danfoss, y lo que te va a cobrar es simplemente el ir hasta allá y cargarte el software nada más. Eh, el, Ahora, para disponer de anti-sway, si tú tienes un drive, no solo basta con tener aplicación de Crane Control Application, sino que quieres anti-sway, pues tienes que hacer el pago de la licencia para poder disponer de esta. El señor José Correa, existe un manual, ¿ok? Existe un manual de la Crane Control Application donde se explican todas y cada una de estas funcionalidades. No son difíciles de habilitar, lo único que tienes que hacer el paso a paso de configuración de cada una de estas funcionalidades para que puedas obtener el mejor valor de esto. El señor Luis González pregunta cómo calcular la corriente de magnetización para una grúa de 100 HPs. Bien, principalmente la potencia viene a ser el valor comercial del motor, pero lo que se usa es la corriente del variador de frecuencia. La corriente del motor, la corriente nominal del motor es la que se utiliza para la selección óptima. Y es una recomendación que hago aquí. Seleccionen siempre los dispositivos de protección y control de motores con base en la corriente nominal y no en la potencia nominal. ¿Okay? La potencia es más que todo un valor comercial. Utilícenlo ahí también, que la tensión de los motores varía muchísimo y vendría a superponer un elemento más de variación. ¿Okay? La corriente de magnetización, más que para la grúa, para el motor de 100 HPs, mira, lo que si requieres para efectos de configuración de algo que tengas, bien, eh, la corriente de magnetización la obtienes corriendo, si ya tienes el variador de frecuencia, tú aceleras el motor hasta 2/3 de su velocidad nominal, de su velocidad de placa, si la velocidad es de 60 Hz, acelera hasta 40 Hz en vacío y ve cuánto consume. Esa es la corriente de magnetización típicamente. Puede variar de la fabricación de un motor a otro, pero típicamente es esa. Señor Omar Martínez. Mira, lo más recomendable es que tú no tengas que utilizar. El señor Martínez pregunta qué es más recomendable, usar regenerativo o brake resistor. Bien, todo depende, ¿no? En las potencias pequeñas, a la final, el gancho no está bajando constantemente. De las veces que lo usa es solo la mitad las veces que baja. Entonces, además de esto, él no regenera el 100% de la potencia debido al nivel de carga y debido a las pérdidas también a este teorema de conservación de la energía, ¿no? Entonces, tú vas a tener en promedio un 40-27% de regeneración por ciclo, ¿ok? Entonces, 40% de la potencia nominal en regeneración por ciclo. Entonces, ¿vale la pena esto? Un motor de 10 caballos, 20 caballos, que tengas que regenerar un 27-30%, tomemos como valor medio. Eh, Ahora, colocar un regenerativo es prácticamente juntar dos variadores de frecuencia con cinta. Entonces, vale la pena pagar más por algo que no tienes beneficio inmediato
qué tan seguidos son los ciclos. Ahora, en alta potencia, te estoy hablando por encima de 132 kilowatts, pues vale la pena mirarlo, ¿ok? Un gancho que sea de más de 132 kilowatts, estamos hablando, no sé, unos 300 amperios, pues vale la pena meterse, dejar de consumir esos 100 amperios de parte de la red en tiempos determinados. Entonces, yo lo que te recomendaría es para altas potencias, trata de invertir en regenerativo. Para baja potencia no recuperas tanto tu inversión, queda más por confiabilidad. Señor David Rojas. Mira, la aplicación de grúas, control de freno mecánico, tener una operación de una grúa estándar lo puedes hacer muy bien con FC302. Si lo pones en lazo cerrado, muchísimo mejor. El control de freno mecánico del FC302 es excelente en lazo cerrado. Sin embargo, las funcionalidades de load estimation, catch drop load, no las tendrías disponibles. ¿Okay? Lo de evitar el desenrollamiento de la cuerda tampoco estaría disponible en FS302. Serían más unas aplicaciones exclusivas de NXP. Pero sí puedes hacer control de freno mecánico, elevar carga, trasladar carga con un FS302. El señor Ibar Torrico. Bien, pregunta precisamente la diferencia entre un NXP y un i302 para estas aplicaciones. Principalmente, definitivamente anti-sway. Solo NXP tiene anti-sway, solo NXP tiene low estimation, solo NXP tiene evitar el desenrollamiento del carro, solo NXP tiene de una manera más rápida, simple y automática el load sharing, pero VLT también lo hace. VLT también es capaz de sincronizar ejes de motores. Y pues, es muy similar el tema de la programación en ambos. Señor César Celio. Saludos desde Argentina, señor. Sí, ambos, todas nuestras series controlan motores cónicos. Entonces, lo único que es necesario es este procedimiento de premagnetización antes de iniciar el movimiento, ¿ok? Entonces, cuando utilizas ahí motores cónicos, lo que tienes es agregar unos milisegundos a la rutina de arranque y paro, que es para garantizar que el motor ya esté magnetizado y el rotor haya despegado antes de iniciar el movimiento. Martín Pérez Uribe nuevamente. Ok, Martín, anti-sway solo se usa en movimientos horizontales. El gancho no requiere licencia de anti-sway. Solo los movimientos horizontales van a necesitar anti-sway. Los drive no se comunican entre ellos para anti-sway. O sea que los podrías tener disponibles sin ningún tipo de comunicación. Ellos no están comunicados para nada para hacer anti-sway. El control es completamente en lazo abierto para los movimientos horizontales. Señor Eduardo Giovanni, nuevamente, desde Ecuador, desde Salvador, perdón. Sí, con la funcionalidad de transición del lazo abierto a lazo cerrado, en caso de que algo le suceda al encoder, pues tú puedes seguir operando la grúa en lazo abierto, nada más tomar la recomendación de que la selección del drive se haya hecho con base en trabajar en lazo abierto, ¿ok? Señor Luis González, es una pregunta muy interesante. ¿Dónde ubicar el encoder si el motor tiene acoplamiento y transmisión? Mira, es muy importante para evitar usar un motor, un encoder de muy alta resolución, que lo coloques en el eje del motor directamente. Cuando tú tienes una caja reductora y tú colocas el encoder en el eje del motor, pues tú magnificas la resolución del mismo. Utilizar un encoder en el eje del motor te permite utilizar resoluciones medias de encoder. Ya con un encoder en 1024 pulsos puedes hacer un excelente control. A mí me ha tocado hacerlo con 600 pulsos. No lo recomiendo, pero se puede hacer.
El señor Janio Loli. Los sistemas de grúas son AFE. No, no todos son AFEs. De hecho, la gran mayoría, solo los que van a ser para regeneración van a ser AFE. De resto, la gran mayoría son, de hecho, frenados por resistencia. Son con lo que se llama NF. Señor Amin González. ¿Qué control, qué variador recomiendo para aplicaciones de grúa en torres? Mira, NXP es el variador por excelencia para Crane Control Application, ¿ok? Dependiendo también, depende muchísimo de la potencia de tus motores y el nivel de confort que quieras utilizar. Pero si estás usando pasajeros y son viajes relativamente rápidos, te recomiendo ampliamente irte a NXP. Los drives de más baja gama producen oscilaciones en el movimiento de velocidad, que si bien la carga no es reciente, personas podrían resentirlo súper gacho. Bien, tienes el señor Luis Galván. El control de freno mecánico está constantemente operativo. Una vez el variador lo controla, el variador tiene el mando de este y la salida es una salida de relé que se abre o se cierra y con eso controlas el accionador el actuador del freno, de tu freno mecánico. Entonces una vez el variador únicamente pierde el control del freno mecánico cuando lo apagas, pero constantemente lo está controlando. ¿Vale? O sea, sabe qué hacer cuando el variador está, cuando el motor se está girando, cuando el motor está parado, cuando está rampeando para acelerar o rampeando para desacelerar. Siempre tiene control del freno mecánico. El señor Víctor Manuel Vadillo Santa María. El software de la aplicación de grúa se llama Crane Control Application en NXP. Ponte en contacto con tu proveedor de Danfoss, tu ingeniero de ventas de Danfoss, y con mucho gusto él te proporciona lo que necesites para agregarle NXP a Crane Control Application a un XP existente. Señor Jonathan Torres. Sí, es posible convertir la referencia de par de torsión a 0 a 10 voltios. De hecho, es una de las opciones que trae el variador estándar en sus salidas analógicas. Señor Víctor Manuel Vadillo. Ok, una pregunta bastante interesante. ¿Qué problema puede presentar el variador de frecuencia si elevo la frecuencia a 80 o 90 Hz para conseguir mayor velocidad en la salida del motor? Pues ninguno. El variador de frecuencia, de hecho, puede darte la frecuencia que tú quieras, solo que internacionalmente están limitados hasta 600 Hz. Es una convención internacional que se utilizó a partir de 2011 porque los variadores pueden ser utilizados para enriquecer uranio. Entonces podrías hacer una bomba atómica. Entonces por eso se limitaron hasta 600 Hz en 2011, pero no trae ninguna consecuencia, solo garantiza que el motor, acoplamientos mecánicos, lubricaciones y cosas a la salida del eje puedan soportar ese nivel de velocidad. Cuando tú sometes una aplicación estándar a velocidades superiores a los 60 Hz, puedes encontrarte con resonancias de giro que no tenías presentes antes porque la aplicación fue calibrada para 60 Hz. Entonces, ten cuidado que no vayas a tener vibraciones excesivas, que puedas garantizar lubricación. En cuanto al tema del motor, lo único es que pierde par de torsión después de la frecuencia a la que se empieza a debilitar el campo magnético, ¿ok? Que es precisamente la que trae de placa. La frecuencia de placa te dice 60 Hz, hasta esa velocidad el motor tiene par nominal. Después que te vayas por encima de esa velocidad, el par decae linealmente. Eso quiere decir que al doble de la velocidad, 120 Hz, tú nada más tienes disponible la mitad del par máximo del motor. Entonces, tenlo en cuenta. Bien, señor Luis Galván. ¿Qué gama de variadores recomienda para CNC? Mira, CNC depende de lo que quieras hacer, ¿ok? El control numérico computarizado que quieras hacer,
todo va a depender de cuál es el dinamismo que tú quieres alcanzar. Dinamismo es cambios de sentido de giro con respecto al tiempo y la precisión en la posición final, ¿ok? Pero puedes utilizar motores, hoy día puedes utilizar motores jaula de ardilla para esto, que no necesariamente sean servos, o puedes utilizar motores de imán permanente sin realimentación. Solo es interesante antes de darte una respuesta, conocer qué nivel de dinamismo y precisión quieres alcanzar para poder asesorarte. En cuanto a la serie, Automation Drive, VLT Automation Drive S302 tiene esta funcionalidad de control de movimiento integrado que te puede traer muchísimo beneficio. ¿Okay? Y por último, el señor Brian Serna. Brian, un gusto, no sabía que estabas aquí. Saludos y muchas gracias por toda esa atención que me diste cuando estuve por allá en Colombia y en esa travesía de echar a andar este drive enorme. El más grande que hemos vendido en América Latina, por cierto. Si el encoder falla, el drive solo reconoce. Sí, Brian, el drive lo reconoce automáticamente, ¿ok? Este, el drive automáticamente reconoce que perdió la señal de realimentación y cambia al lazo abierto y continúa recibiendo las señales, pero aplica las limitaciones de magnetización de motor y tiempos de arranque y paro, lo hace automáticamente, ¿ok? Cuando estuve en Cali, no recordaba el nombre de la ciudad que me recuerda muchísimo a mi Valencia natal. Bien, señores, por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho el haber participado, el haber hecho llegar sus inquietudes a través de esta plataforma. Y bueno, la invitación es para que se sigan uniendo los webinars de DAM.